It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. What a waste, qué pérdida. El informe enfatiza acerca de la situación crítica de la gestión de los residuos sólidos que perjudica a los países en su sostenibilidad y cómo también afecta a los países de bajos ingresos. Entre los principales tipos de residuos generados, los residuos orgánicos representan el 44% de la generación mundial de residuos sólidos. También se puede observar cómo es la generación de los residuos regionales anualmente. En los países de bajos ingresos, más del 90% de los residuos se gestionan de forma inadecuada. Esto aumenta las emisiones y el riesgo de los desastres que afectan a los más pobres de manera desproporcionada. En los países de bajos ingresos, los costos de gestión de residuos comprenden el 20% del presupuesto municipal en promedio. No obstante, un tercio de los residuos sólidos se tira o se quema al aire libre. El problema que se tiene con los residuos es la contaminación que éste genera al aire. ¿Mediante qué? Mediante la quema de los residuos a cielo abierto, ya que es una fuente importante de carcinógenos. Y las emisiones de metano y de dióxido de carbono por parte de los residuos orgánicos que se pueden encontrar en vertederos o botaderos. En el informe Caracterización y Gestión de los Residuos Orgánicos en América del Norte, presentó estimaciones acerca de la generación, desvío para aprovechamiento y disposición final de residuos orgánicos y la generación anual per cápita por país. Entre los países que tenemos es Canadá, Estados Unidos y México. De la misma manera, en el informe se presenta un cuadro de emisiones anuales estimadas de gases de efecto invernadero procedente de la disposición final de residuos orgánicos en los 3 países. Con respecto al país de Canadá, se tiene 26 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En Estados Unidos, 148 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y en México, 18 a 25 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es probable que las emisiones provenientes de la gestión de residuos orgánicos en México sean considerablemente más elevadas que las mostradas en este cuadro. No obstante, resulta complicado obtener estimaciones confiables de tales emisiones debido a la falta de información coherente y confiable, así como el elevado número de rellenos sanitarios y vertederos a cielo abierto que operan sin ningún tipo de control en México. Cuando los residuos orgánicos terminan en los rellenos sanitarios, estos van a generar gases de efecto invernadero que van a ser contaminantes para el medio ambiente y por consiguiente va a traer problemas de salud pública a la población como el asma. El gas metano tiene un gran potencial para el calentamiento global. Un dato importante es que es 28 veces más alto que el dióxido de carbono. En Chile, el 58% de los residuos municipales va a corresponder a el tipo de residuo orgánico generado. Los residuos orgánicos que pertenecen a los residuos aprovechables, tenemos en este caso a los residuos de alimento, que son restos de comida, cáscaras, restos de fruta, verduras, hortalizas y otros similares. Residuos de maleza y poda, que son restos de flores, hojas, tallo, gras, otros similares. Y tenemos por último otros orgánicos, que puede ser estiércol de animales, huesos y similares. Esta información es importante para posteriormente buscar
soluciones ante la problemática de los residuos orgánicos. La valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales dio a conocer la composición de los residuos sólidos municipales de las 3 regiones geográficas del Perú, en las cuales se destaca entre sus componentes inorgánico, orgánico, no valorizable y peligroso al componente orgánico con una cantidad alta. Por ejemplo, la costa se tiene un 55.76 de componente orgánico, en la sierra se tiene un 57.08% de orgánico y en la selva se tiene un 79.13% de orgánico. Hablando de los gases contaminantes que se genera al aire por los residuos orgánicos mediante un mal manejo en su disposición final, no sería el único problema. También advierten que estos residuos orgánicos enterrados van a producir el aumento de los niveles de temperatura en el suelo. Además, si los residuos orgánicos no se disponen adecuadamente, estos van a permitir la presencia de vectores, que son organismos vivos que transmiten un agente infeccioso y puede ser perjudicial al ser humano.